Para poder hablar de adicciones, es necesario poner énfasis en que la persona que la sufre no es ningún vicioso, ni un mañoso, ni siquiera tiene una debilidad moral. La adicción como tal constituye una enfermedad que tiene signos y síntomas que son detectables y además son prevenibles. Una enfermedad que es biopsicosocial. Biológicamente, en el adicto se ve comprometido el sistema de gratificación y recompensas, la manera en la que el cerebro produce la felicidad. Psicológicamente, hay un dolor que el adicto necesita aliviar. Ese dolor puede haber sido causado por múltiples cosas, como abandono, violencia, abuso, etc. Y socialmente, la manera en que nos vinculamos afectivamente a las personas pueden jugar un papel fundamental en que si puede ser un factor de riesgo para caer dentro de la adicción o un factor de protección para evitar caer. También es importante darnos cuenta de que las relaciones sociales en el adicto se ven distorsionadas. Uno de los más grandes investigadores en el tema de adicciones, el doctor Gabor Maté, dice que es imposible entender una adicción si primero no nos preguntamos qué alivio encuentra la persona en la droga o qué esperanza se encuentra. Yo nací en el año de 1979, primer hijo de un matrimonio muy joven. Mi madre tenía 19 años, mi papá 21. Gracias a sus esfuerzos pude ir a las escuelas, a los colegios. Se preocupaban por mi salud física, por mi salud emocional. Y puedo decirte que desde bebé hasta mis 8 años, mi vida fue miel y dulzura. Nunca fui un niño bien portado. Siempre tuve problemas de conducta. Me iba muy bien en la escuela, pero siempre tenía reportes, siempre tenía quejas, ¿verdad? Y lo explica muy bien mi padre. Cuando a la edad de 5 años, me escribe un poema al que nombró Pequeño Diablito. Está cortito, se los voy a declamar. Dice: pequeño diablito que corre y que vuela, demonio que rompe quietudes y vasos, que cada mañana llorando a la escuela y siempre te espero tendiendo mis brazos. Azote del barrio y de toda la escuela, así lo prohíba a regaños y a gritos, el día te pasas con palos y horquetas y llegas a casa con 100 amiguitos. Atila te llama tu abuelo materno, por fama que tienes de niño tremendo. Mas nada en la vida me hace tan feliz que tenerte a mi lado, a ti José Luis. Como podrán ver, explica muy bien mi padre, ¿verdad?, mis problemas de conducta, pero también explica esa situación de que fui muy amado, muy querido, muy cuidado. Cuando cumplo yo los 8 años, mi hermano menor, Carlos, de 3, mis papás empiezan un proceso de divorcio. Cuando esto sucede, nosotros ni cuenta nos dimos. Ellos tuvieron mucho cuidado en que no nos percatáramos de las peleas o de las discusiones. Tuvieron mucho cuidado en esa parte. Al terminar el proceso de divorcio, nos quedamos a vivir con papá. Los primeros años vivimos en casa de mis abuelos maternos. A mi papá lo veía seguido, pero mi madre salió del país. Era poco el contacto que tenía físico con ella y eventualmente por teléfono o por cartas. He aquí una situación de que como niño yo no entendía razones, yo no sabía por qué mi madre se había ido y no quería entenderlo. Lo único que sabía era que la persona que más amaba en el mundo, que era mi madre, no estaba a mi lado y eso me dolía. Termino la secundaria
y empiezo a consumir eventualmente marihuana a la edad de alrededor de 13 años. La fumaba con unos chavos que iban a lavar carros a la colonia, que montaban en bicicleta y a mí me gustaba montar en bicicleta. Y la primera vez que tuve contacto con la marihuana, sentí que era para mí. Llenó un vacío o alguna situación que me hizo sentir muy bien. Pero yo todavía no sabía lo que la adicción me tenía a mí preparado. Paso a la preparatoria, mi consumo de marihuana se hace habitual y empiezo a probar otras sustancias, pastillas, cocaína, alcohol, y empiezo a bajar mis notas. Aún así terminé la preparatoria. Me fui a estudiar a Guadalajara y fue ahí donde realmente mi uso de drogas se convirtió en un verdadero problema. Los compañeros con los que vivía y yo diariamente consumíamos todo tipo de drogas, especialmente cocaína, para cualquier cosa, en cualquier momento. Me había convertido en un adicto. Recuerdo una vez que sentía tan grande un vacío existencial que no sabía qué había pasado con mi vida, que llamé por teléfono a mi padre para decirle cómo me sentía, y yo creo que él me notó tan mal que al otro día él ya estaba en Guadalajara buscando ayuda para tratar mi adicción. Me interné y duré algún tiempo limpio. Volví a casa, me dispuse a terminar mi carrera. Al poco tiempo de entrar a la universidad de vuelta, recaí. Pero esta vez la caída fue en espiral. Empecé a sustituir la cocaína por la metanfetamina, el cristal. Empecé a vender drogas para poder solventar los gastos que mi adicción me producía. Empecé a tener muchas conductas antisociales. Nos empezamos, mis amigos y yo, a relacionar con personas que se dedicaban al tráfico de drogas y nos convencieron de llevar droga al extranjero. Obviamente caí preso. Me detuvieron por el cargo de transportación, posesión e intento de distribución de cocaína. En el momento que me ponen a mí las esposas en las manos, sabía que un largo tiempo en la prisión me esperaba. En camino de la detención a la penitenciaría, atado de pies y de manos, yo no podía parar de pensar en qué había pasado con ese niño que quería ser biólogo marino, que era noble, educado, amado. ¿Cómo había terminado siendo un felón convicto en el extranjero? Dentro de prisión me vi envuelto en pandillas, en riñas, inclusive estuve un año en confinamiento solitario en una celda de 2x4 por una pelea. Al terminar mi sentencia y salir de prisión, me prometí y me juré no volver a consumir. Pero al mes de mi liberación ya me encontraba de vuelta en el mismo hoyo. En una caída libre sin paracaídas. Volví a vender sustancia para poder pagar mi consumo, mis patrones de consumo. Empecé a trabajar en una compañía de un familiar mío, pero fue poco tiempo porque me volvieron a internar en un centro de rehabilitación, en el que salí y duré 3 meses limpio y volví a recaer. Ya toda mi familia estaba cansada, estaba desesperada de que todo mundo ponía de su parte para que yo me convirtiera en una mejor persona, para que yo dejara las drogas, y yo no podía encontrar los recursos internos para poder hacerlo. Me era prácticamente imposible. Recuerdo un día que estaba en mi habitación viendo las fotos así en la pared de mi hija, en un estado deplorable, con un llanto inconsolable. Empecé a sentir que realmente ya no podía seguir así,
que necesitaba una ayuda. Y le hablo a mi padre por teléfono y él con todas las dudas del mundo dice, te voy a ayudar y me lleva a un centro de rehabilitación. Otra vez. Duró poco en ese centro de rehabilitación. A la primera oportunidad que tuve me escapé. ¿Me escapé para qué? No lo sé. No me quería drogar, pero tampoco quería la ayuda. Es la incongruencia que caracteriza también esta enfermedad. Es como cuando vas, como ir al médico y decirle al doctor qué es lo que quieres que te recete. Me aborda mi padre y me dice, oye José Luis, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Se me dificulta mucho poderte ayudar cuando no te quieres dejar echar la mano. Y me habla de un centro de rehabilitación que se llama Tabase de Tratamiento Avanzado en Adicciones, y yo acepto que me lleven para allá. Ahí empecé a comprender realmente qué es lo que me pasaba. Ahí hubo mucha gente que estaba comprometida en ayudarme, en hacerme sentir que valía, en ver en trabajar mis defectos, en ver mis virtudes, en sanar mis heridas y a vivir mi espiritualidad. Ahí conocí a dos señoras que tienen un corazón de oro gigante, tan gigante que cabemos todos los adictos de la ciudad. Mis madrinas, Marta y Lili Tres Palacios. Ellas me invitaron a quedarme a trabajar. Eso fue muy conmovedor para mí, porque unas personas que ni siquiera me conocían tenían confianza en que yo podía hacer las cosas bien. Y me empezaron a capacitar y me mandaban a conferencias, a talleres, a cursos. Y yo me empecé a sentir bien, sirviendo, ayudando a los demás. Y bien recuerdo, porque en mi proceso de rehabilitación leí una oración de San Francisco de Asís que decía que a veces para encontrarse uno mismo es necesario perderse en los demás. Y fue así como fui trabajando mi espiritualidad. Cuando hablo yo de espiritualidad, personalmente, yo no estoy hablando de la aceptación de un Dios. Se puede ser religioso se puede ser religioso o no y ser espiritual, siempre y cuando te bases bajo esos principios, como cuáles, como la honestidad, como la honradez, la compasión, el ser agradecido. Y esa es la manera en que vivo mi espiritualidad, y es muy curioso, ¿verdad? Tratar de vivir lo más pegado a eso. Es muy curioso porque cuando yo estaba chavo, era un rebelde sin causa a lo mejor. Y lo curioso de esto es que cuando empiezo a vivir bajo principios espirituales, guiándome por lo que se me enseñó, por lo que se me inculcó, constituye para mí hoy un verdadero acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque vemos afuera, en las calles, una veneración a la narcocultura. Todos los chavos quieren ser sicarios, al menos muchos de los que llegan a los centros de rehabilitación. Hay una identificación con los personajes de las narcoseries, entonces algo está mal realmente en nuestra sociedad. Entonces constituye para mí un verdadero acto de rebeldía vivir en las circunstancias que está la sociedad bajo principios espirituales. Yo te exhorto a que analices los esfuerzos que se están haciendo para combatir esta enfermedad. En materia política, la adicción es un tema de seguridad pública, cuando en realidad el fondo del problema es un problema de salud, es una situación de salud. Claro que vulnera la seguridad de las personas, pero sería como atacar el síntoma y no entrar a trabajar la enfermedad. Entonces, hay organizaciones civiles como Tabat que tienen tantos años
trabajando en adicciones, que yo creo que llegó el momento en que nuestros dirigentes se acerquen y escuchen qué es lo que ellos tienen que decir acerca de esta materia de adicciones, para abordarlo de una manera más efectiva. Gracias a todos los esfuerzos de estas personas que se comprometieron en mi rehabilitación, aquel niño que quería ser biólogo marino, que se descarriló, fue un exconvicto el día de hoy, pues se está preparando, ¿verdad?, en una especialidad en psicología clínica, y me dedico a ayudar a unas personas que han estado en la misma situación que yo. Muchas gracias.